Hola con todos, con todas, bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, un espacio que, como lo decimos semana tras semana, está comprometido con debatir y agitar la política. Mi nombre es Isabel Díaz y esta tarde me acompaña en la conducción Yura Serrano. ¿Qué tal, Yura? ¿Cómo estás? Hola, Isa, buena tarde. Saludo a todas y todos. Les recordamos que estamos en vivo a través del dial de Radio Pichincha 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia de Pichincha, así como también para parte de Santo Domingo y las provincias de Esmeraldas y Manabí. Les hago acuerdo también que esta es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram como Frente Radiosa. Comenten el programa, hagan sus preguntas. Hacemos llegar nuestro agradecimiento, como siempre, a Línea Dura, medio de comunicación digital, radicado en New Jersey, quien retransmite este espacio radial para la comunidad migrante en los Estados Unidos. A la coordinación técnica desde los estudios centrales y a todo el equipo de producción del programa. Esta tarde queremos conversar sobre la coyuntura política nacional en un programa que hemos denominado Los Aliados de Noboa, Pacto y Purga. Para debatir al respecto nos acompañan ya Paulina Recalde, ella es socióloga, Julio Echeverría, analista político, y Franklin Ramírez, profesor universitario. Bienvenidos, bienvenida. Con la puesta en marcha del caso Metástasis y más recientemente con el denominado Purga, el país atiende a una muestra más y casi permanente de su descomposición institucional, en la que el poder político y judicial parecen estar sometidos a los designios de una agenda criminal que ha alcanzado todas las dimensiones posibles. En este escenario en el que la fiscal de la Nación goza de un lugar privilegiado desde el cual maneja el tiempo y el compás, se constata un pacto de gobernanza en el que el presidente Noboa dispone de todos los elementos necesarios para marcar el paso político del país mientras cierra la pinza del ajuste económico. Todo ello bajo el velo del estado de guerra que continúa, por ahora, siendo fuente de oxígeno y disciplinamiento social. Todo aquel que se piense con autonomía para actuar por fuera de este pacto se encuentra con la atenta operación de la fiscal dispuesta a hacer saber quién maneja la suerte del país y quién encabeza este pacto. Su última víctima, el Partido Social Cristiano y una de sus altas cabezas. Parece que el juego a varias bandas de quienes, siendo socios del gobierno y facilitadores en el Parlamento, no ha sido de agrado por la amenaza que supone llevar a juicio a la fiscal. La Revolución Ciudadana, por su parte, atiende la permanente encrucijada de ser quien sostiene la voluntad de deponer a Salazar y a la vez mejorar su posición para regresar a Carondelet. Por todo lo anterior, hoy en Frente Radiosa nos interesa preguntar si hay un pacto concertado entre el presidente Noboa y las fuerzas que sostienen a la fiscal de la Nación, o es más bien ella quien marca el compás de la agenda político-institucional del país y a la que obligadamente responden el resto de actores sociales y políticos. ¿Qué pasa con quienes no se alinean a estas condiciones? ¿Existe margen institucional que ejerza de contrapeso a esta agresiva articulación del poder político, económico y de control que acumula fuerza mientras el país se desangra? De esto y más conversamos esta tarde en Frente Radiosa. Bienvenidos. Un saludo a todas y todos, como lo hacíamos en la introducción de este programa. Vamos a empezar la discusión, el diálogo de este tema que hemos puesto sobre la mesa hoy día. Paulina, quisiéramos empezar contigo. En primer lugar, caracterizar esta suerte de pacto o arreglo que se evidencia en el país, que parecería haber tenido su origen eh, en el acuerdo legislativo que posibilitó tanto la designación de Cronfle como presidente, pero que ha dado lugar también a varias de las leyes, no por ello menos polémicas, del presidente Noboa. Sin embargo, ¿cuál es el lugar ahí de la fiscal? ¿En qué es esto un tema circunstancial de articulación o es algo más orgánico y estratégico que pueda sostenerse en el tiempo? Bienvenida, Paulina, tienes la palabra. Hola, gracias por la invitación. Hola, Julio, Franklin, Isa, Yura. Yo creo que hay que empezar caracterizando cómo arranca el acuerdo y, digamos, la foto inicial. Creo que la foto inicial voy a usar una figura probablemente es un poco forzada, pero que revela bastante bien. El día de la posesión del presidente Daniel Noboa, pequeño hijo de Daniel Noboa, Alvarito Noboa, entra a la asamblea y mientras va caminando toma la mano de su padre y regresa a ver para tomar la otra mano para avanzar y se encuentra con Cronfle y le toma la mano a Cronfle
El Cronfle un poco se sorprende, pero le ayudan a avanzar al pequeño Alvarito a entrar a la Asamblea Nacional. Y cuando está de salida, lo propio, empieza a caminar, toma la mano en ese momento de la madre, voltea a ver y se encuentra con uno de los miembros de la Guardia y se agarra de la espada de un miembro de la Guardia. Esto creo que es bastante revelador. ¿Por qué? Porque Daniel Noboa entra a la política de la mano de el padre y todo lo que había significado en términos de avanzada, de presencia en territorio, de un saber política / corporación empresarial, pero no le era suficiente porque no tenía una fuerza política, un proyecto político que le permitiera asentarse en mejores condiciones a las que o con las que vio que Guillermo Lasso no solamente que no pudo mantenerse, sino que arrasó con mínimas condiciones de gobernabilidad. Acusando recibo de esto, el contraste creo fundamental que hizo, no solamente discursivo, porque hizo mucho énfasis en eso, se tomó la mano de Cronfle, léase, el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, es decir, aquellas fuerzas que le permitían dar un soporte. Esto permitió también suavizar, aliviar las condiciones en las que los intereses de RC y PCC ya no se veían forzados a llegar a acuerdos. Porque recordemos que RC y PCC tuvieron toda la voluntad de hacerlo con Guillermo Lasso, pero el maltrato hacía de esto mucho más forzado. El discurso, en cambio, de que era necesario tener acuerdos, de que era necesario tener una nueva política, facilitó las cosas, pero evidentemente quien necesitaba de arranque tener el soporte de las fuerzas políticas era Daniel Noboa por tener una presencia tan debilitada en el legislativo, por no tener un soporte de fuerza política y por tener solamente de entrada, digo solamente muy entre comillas, esta fuerza que antecede a su quehacer político para hablar de la corporación, para hablar de las cruzadas de su madre y para hablar de lo estético en términos políticos. Pero en adelante lo que hemos visto es que quien mayor rédito ha sacado de este acuerdo es sin duda alguna Daniel Noboa. Daniel Noboa no solamente por el posicionamiento que ha logrado tener, este líder que está por encima de las tensiones, que se da cuenta del momento del país, sino sobre todo porque, esto en segundo término, ha viabilizado este acuerdo iniciativas legislativas que en ninguna otra condición o en ninguna otras condiciones Daniel Noboa pudo haber tenido aprobación. Y no son leyes menores. Y tercero, porque aquí ya me meto un poco, me anticipo un poco, es en este marco, prácticamente sin oposición, que él puede tomar decisiones con un vértigo impresionante para cambiar radicalmente las condiciones en las que estamos viviendo el país. Y aquí sí me refiero categóricamente al decreto de conflicto armado no internacional. En ninguna otra condición, por mucho que hubiésemos sentido en el país que estábamos en un marco ya de violencia extrema, habría sido tan sencillo, digamos, tomar una decisión de esta naturaleza que ha cambiado no solamente las condiciones de su gobierno, de su gestión, ha cambiado estructuralmente las condiciones en las que estamos viviendo el país. Esto prácticamente sin oposición. Entonces, esta avanzada le permitió generar condiciones para su posicionamiento, condiciones para sus iniciativas legislativas y finalmente también condiciones para adecuar el marco estructural de gobierno con el CANI y el marco de implementación del modelo por las medidas que ha aprobado, por ejemplo, el incremento del IVA y la consulta que estamos por tener, en la que además de RC y PCC han dicho ya que no van a hacer campaña prácticamente. Muchas gracias, Paulina. Julio, vamos contigo. Quisiera también pedirte una primera lectura sobre la naturaleza de este pacto de gobernabilidad, quizás con el que arranca Noboa, las fuerzas que le componen y también el balance que haces de este al día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con Franklin y con Paulina el panel. Bueno, yo empezaría tal vez identificando algunos momentos que caracterizan a la coyuntura, tal vez una inicial intervención que nos pinte un poco el contexto en el cual se produce esta
aparición, diríamos, de este nuevo actor político que es Daniel Noboa y con esta, diríamos, presencia sorprendente de alguna forma, dada lo que nos dicen los sondeos de opinión, la masiva aceptación que tiene este rato Noboa en el contexto político. Entonces, yo creo que hay más o menos 5 grandes hitos o momentos que nos permiten hablar de esta coyuntura, una coyuntura que yo la identificaría desde la muerte cruzada hasta las elecciones del 2025. Diríamos, ese es el arco temporal o es el ciclo político en el cual está inserto este fenómeno. Y en el medio de estos dos grandes momentos, la muerte cruzada y las elecciones del 2025, tenemos algunos hechos extremadamente significativos a los cuales deberíamos hacer referencia de alguna manera. El asesinato de Fernando Villavicencio, creo que es un hito importante a ser tomado en cuenta. Lo que ha dicho Paulina, esta declaratoria de conflicto armado no internacional que hace Noboa, y para pasar desde lo que sería el estado de emergencia a un estado de guerra interna contra el terrorismo, como se lo ha denominado. Después tenemos otro gran momento, que es el de la presencia de la Fiscalía y el destape, diríamos, de estos dos casos de metástasis y purga, que son extremadamente importantes. También un cuarto elemento que sería la consulta que se viene, ¿sí? Que podríamos verle como un ejercicio de consolidación de la legitimidad con la que cuenta ahora Noboa, y finalmente las elecciones del 2025. En cuanto a la muerte cruzada, yo creo que es el punto de arranque de este ciclo político, que, atención, es un ciclo político extremadamente importante. Es probable que se trate de un ciclo político que dé un viraje a la política tal cual venía dándose hasta antes de la muerte cruzada. La muerte cruzada resulta de un movimiento fuerte de impugnación al gobierno de Lasso. Coincido en que el gobierno de Lasso fue un gobierno extremadamente autista, que impedía o no permitía ningún tipo de negociación, pero por otro lado también habría que decir que la Revolución Ciudadana trabajó intensamente con un único objetivo respecto al gobierno de Lasso, que era su destitución, ¿no? Entonces, creo que el movimiento realizado por Revolución Ciudadana tuvo un éxito en ese sentido, de conducirle a través del juicio político o del llamado juicio político a Lasso a un punto de quiebre, que era el de su inminente destitución. Frente a eso, Lasso convoca la muerte cruzada, y la muerte cruzada abre un escenario, diríamos, complejo. No es que resuelve el problema del conflicto. Sí, el gobierno sale bien librado de ese juicio político, pero convoca a elecciones. La muerte cruzada quiere decir cerrar el gobierno y convocar a nuevas elecciones. Sí, y sabemos todos que estas nuevas elecciones son para un periodo extremadamente corto, ¿sí? Y esa característica de la muerte cruzada hace que los tiempos se aceleren. Tanto las elecciones para nombrar al nuevo presidente se aceleraron, tenía que elegirse en el transcurso de 6 meses, el sistema electoral tuvo que apurarse. Las propuestas de gobierno que podían diseñarse eran propuestas que debían ser pensadas para no más de 1 año y medio. Entonces, eso también daba una dimensión inmediatista y cortoplacista a cualquier estrategia que se pueda diseñar. Es en ese contexto, no quiero adelantarme a los otros puntos que he citado, pero digamos, es en ese contexto que se produce esta alianza de gobernabilidad entre el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y ADN, este es el gobierno el partido de Daniel Noboa. Cada uno de estos, creo yo, actores surgen y están presentes en un contexto de crisis institucional extremadamente intensa. Eso hay que advertirlo.
Y entonces yo diría, cada uno de estos actores tiene una estrategia, yo les llamaría casi de sobrevivencia política, ¿sí? Tanto en el caso del Partido Social Cristiano y de Nebot, estamos frente a una clara estrategia de sobrevivencia política, porque es un partido que cada vez va perdiendo más aceptación y legitimidad en el núcleo en su sede política, que diríamos desde el Guayas. En las últimas elecciones pierde la prefectura, pierde la alcaldía, por lo tanto pierde los bastiones más importantes de su poder político. En el caso de la Revolución Ciudadana, también estamos frente a una erosión de su capacidad, de su legitimidad. Eh, dos pérdidas consecutivas en las contiendas electorales para la elección de presidente. La opción que le ha quedado a la Revolución Ciudadana es presionar para lograr el objetivo de retornarle al expresidente Correa. Ese ha sido su objetivo y esa ha sido su estrategia obsesiva, y es probable que esa estrategia le esté costando mucho en términos de legitimidad. Y el tercer caso, en el caso de Daniel Noboa, lo que le interesa fundamentalmente es posicionarse para las elecciones del 2025. Sabe muy bien que en un año y medio es muy difícil estructurar una estrategia de gobierno que sea eficaz. Apunta exclusivamente sobre lo que es el tema central en la coyuntura, que es el tema de la seguridad, y eso explica el conjunto de las operaciones realizadas justamente en esa línea. La otra es la política económica, resolver la crisis también aguda de la economía, especialmente la crisis de liquidez. Diríamos, y entonces en el caso de Noboa también estamos hablando de sobrevivencia política. Le interesa neutralizar a estos dos grandes oponentes, que son la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, y los mete en una alianza de gobernabilidad en la Asamblea para neutralizarlos. Y hasta el momento, creo, lo ha conseguido. Bien, yo me quedaría ahí como introducción para el tema. Gracias, Julio. Creo que hay dos elementos claves para transmitir esta pregunta de arranque a Franklin, y es, por un lado, este ejercicio de graficar la necesidad política del presidente Noboa de encontrar soporte en otros actores, en otra estructura, para además sortear esta convulsa y acelerada escenario que ha caracterizado Julio. Y por otro lado, esta caracterización de los actores que componen este pacto. Ahora, Franklin, además de los actores político-partidarios de este pacto de arranque en la legislatura, ¿qué rol juegan dos elementos claves? Uno, digamos, el estado de guerra decretado por el presidente, y el rol de la fiscalía, además, que parece haber supeditado el acuerdo entre las fuerzas políticas a una agenda bastante más cerrada y disciplinadora. Tienes la palabra, Franklin. Sí, gracias a la invitación. Saludos a Julio y a Paulina. Yo rápidamente, como elementos contextuales, quisiera llamar la atención de que prácticamente desde los días de Lucio Gutiérrez, como fuerza de gobierno, no se había establecido un acuerdo de gobernabilidad como el que se está dibujando ahora. A partir de allí en adelante, que fue el periodo básicamente de hegemonía correísta y el nuevo predominio de la derecha en el país de los últimos 5 años, se trata de más o menos 15 años de intensa polarización, una polarización que atravesó las relaciones socioestatales y que atravesó el sistema político, en un momento en torno al eje pueblo-oligarquía, pero después en el eje correísmo-anticorreísmo, pero básicamente produciendo una bajísima capacidad del sistema político para generar consenso. Y ahí hay que diferenciar entre pacto y consenso. Entonces, esa dinámica de altísima polarización, de exacerbado conflicto que se expande de la sociedad al Estado y que se internaliza en el sistema político, quizás puede ser claramente visualizada en la propia muerte cruzada, ¿no? Como decía Julio, la muerte cruzada quizás es un punto de condensación máxima de esas dinámicas de conflicto en el marco de un gobierno que paradójicamente inició con la posibilidad de tener el pacto que ahora tiene Daniel Noboa.
¿no? El pacto del Cortijo, el PCC, Lasso y Correa. Y más o menos yo diría que el PCC y Correa con las mismas razones por las que están apostando ahora al pacto con Noboa y que Lasso finalmente estropeó. Entonces, me parece que esto es clave y aquí la pregunta es hasta qué punto este acuerdo, este pacto que sorprende a muchos, va a poder ir más allá de estas lógicas intrínsecas del sistema político ecuatoriano, de la polarización y la fragmentación, en el marco de un rediseño del sistema electoral que se dio en los últimos años para que ninguna fuerza política acumule suficiente fuerza y juegue a la lógica de mayorías. Entonces, que vamos a tener sistemas políticos como divididos, fragmentados de aquí en adelante, esa va a ser la norma, ya no va a haber votaciones de aplanadora con grandes mayorías como las que tuvo Correa. Entonces, ¿hasta qué punto estamos en un momento transicional que permita jugar de modo más sostenido a la necesidad de producir consensos mínimos y no solo pactos legislativos, pactos o repartos, vamos a ponerlo así, pactos de poder, ¿no? Yo creo que uno a ratos ve que esto es un pacto que acomoda bien a todos, sea como lógica de supervivencia, sea como voluntad de incidir un poco en el juego gubernativo, pero cabe la pregunta de hasta qué punto estas dinámicas de pacto generan un consenso programático más amplio en torno a la salida de la crisis estructural que vive el país. Eso está por verse. Y ya en los últimos meses y en torno a la expansión del fenómeno de la violencia se venía situando esta idea de la necesidad de un pacto de unidad nacional, de una frente nacional, de la idea de la unidad nacional. El alcalde Pavel Muñoz en su discurso de posición y en varias intervenciones ha reiterado en esa tesis. Los militares del día que tomaron la palabra cuando se declaró la guerra, no habló Noboa, pero hablaron ellos e invocaron una unidad nacional frente a la emergencia de la inseguridad ciudadana. Otros actores también han mencionado esto. Es una vieja tesis respecto a la gobernabilidad del sistema político, pero que en estas circunstancias de crisis estructural ya exceden la retórica de referirnos a esta unidad y requieren como plasmarse en articulaciones de algún tipo. Entonces esto también estaba ahí, rondando, y me parece que se fueron colocando los incentivos para este pacto, que por el momento ¿no? Yo pongo en duda de si el pacto se va a transformar en un consenso programático, pero lo que vemos hasta ahora es bastante inusual, ¿no? O sea, la Revolución Ciudadana está dando unas votaciones, está como la primera reforma tributaria, la reforma energética que habla de alianzas público-privadas, ninguna crítica a la declaratoria del decreto 111, el Partido Social Cristiano que siempre ha dicho nunca un solo impuesto jamás a nuestro pueblo, también ahí montado en la una y en la otra reforma. Pero entonces, ¿qué estamos asistiendo? Que en torno a Noboa y con el trasfondo de la guerra, se está produciendo un inusitado consenso programático que puede recomponer las orientaciones estratégicas del sistema político en el próximo ciclo. ¿Está esto en juego? Y después, yo diría, para responder tus dos preguntas, la primera, yo tengo la impresión que el decreto 111 estaba preparado mucho tiempo atrás, ¿no? Y esto es clave para entender las dinámicas del acuerdo. Es decir, en el gobierno de Lasso en particular se preparó el terreno para lo que estamos viendo ahora. Lasso ya negoció y prácticamente firmó los 3 acuerdos con Estados Unidos que están sosteniendo la guerra. Él fue el primero en abril del 2023 de hablar de la guerra antiterrorista. Él fue el primero en esa ocasión en militarizar la seguridad pública. Él fue el primero en llenarnos de estados de excepción para controlar, entre comillas, la violencia y en colocar estas coordenadas de la dinámica antiterrorista que ahora vivimos. Su fragilidad política quizás impidió que las decisiones que hoy está tomando Noboa se plasmen, pero digamos, la guerra estaba ahí, estaba pautada, estaba ya entrando a las coordenadas de las relaciones geopolíticas del Ecuador con los Estados Unidos. Entonces, yo no diría que es efecto del pacto político, sino que cambia la naturaleza de ese pacto político, porque
Lo que uno puede prever es que a medida que se acerque el tiempo electoral, los incentivos de cada uno de los actores para jugar dentro de esta alianza se modifiquen. Estoy pensando particularmente en la Revolución Ciudadana y tengan necesidad de marcar unas líneas de diferenciación más claras. En ese sentido, ahora van a operar y vienen operando ya desde enero con esta suerte de dogal de la declaratoria de guerra que está exigiendo una unanimidad brutal a todos los actores, ¿no? Aquel que deserte del apoyo a la guerra va a ser y ya ha sido llamado como narcopolítico, como colaborador de las redes mafiosas, etcétera, etcétera, con todos los efectos que eso puede tener en términos de popularidad y de credibilidad, vistas las cifras apabullantes de apoyo a la guerra, a Noboa, a los militares. Entonces, poner en duda eso puede ser complicado. Entonces, digamos que el pacto ya, la guerra venía dibujada y está jugando a reforzar, a presionar por el sostenimiento de este pacto, y en caso de que este se rompa, los costos pueden ser muy elevados para quien lo haga, obviamente siempre y cuando Noboa y las Fuerzas Armadas y los militares todavía logren producir, yo voy a decir así, sobre todo la imagen y la percepción de que el estado de la inseguridad está relativamente bajo control. Y por otro lado, ¿no? La otra tendencia que amenaza el pacto, tendencia, fuerza, inercia político-institucional, es lo que plantea Yura, que es la fiscalía y la presencia de Diana Salazar. O sea, hay que recordar que Lasso desprogramó su acuerdo con su amigo Jaime Nebot y con el correísmo por la presión de los sectores de opinión pública, las fuerzas políticas, de los círculos muy cercanos a él, que expresan con claridad la radicalización de la derecha ecuatoriana de los últimos años, círculos que dijeron con el correísmo nada, con los corruptos nada. Esa inercia, esa dinámica que venía de antes y que sigue presente, se plasmó básicamente en la candidatura de Fernando Villavicencio, articulada por María Paula Romo y que prosiguió y que tiene una representación fuerte en la Asamblea con Construye. Y en torno a ese espacio juegan los ecos, juegan las voces, trabajan los vínculos de la fiscal Diana Salazar, que a mi modo de ver, cuando uno dice pues, es un actor político, la fiscalía, hay que ver cómo maneja los tiempos la fiscal. Más allá de quién le gusta y quién no le gusta, los tiempos de la fiscal son perfectos para entender el juego político en el país, ¿no? Entonces, ¿cuándo introduce el caso Metástasis? Es una tiempista. ¿Cuándo introduce Purga? Lo de Purga es particularmente, ¿no? Revelador al respecto. Hay la destitución del vocal Murillo en la Asamblea. Purga directo a Puentes, a Muentes, un asesor cercano a Nebot, un golpe en el riñón del Partido Social Cristiano, donde le está diciendo, yo me parece a mí a Noboa, ojo con tus aliados, cuidado. Ya antes del caso Metástasis salpicó a Aliaga o se quiso salpicar a Jorge Glass. Seguramente va a haber, ese caso lo tienen ahí en carpeta para ver cuál es el tiempo justo para sacar la evidencia que se requiera para presionar a uno y otro. Y me parece que a la fiscal y a estos sectores de la derecha más radicalizada no les gusta este pacto que entroniza a Noboa, que le da más autonomía de la que estos sectores quisieran que tenga y que sobre todo opera un movimiento que no había sucedido en el Ecuador desde que llegó Moreno al poder, que es que está habilitando o digamos está confiriendo legitimidad democrática a la Revolución Ciudadana, que hasta ahora había venido siendo tratado por estos sectores y por estas élites básicamente como una fuerza criminal. Gracias Franklin, Paulina, Julio. Nos vamos a una pausa y en breve seguimos con más de Frente Radiosa. Seguimos con más de Frente Radiosa. Estamos conversando con Paulina Recalde, Julio Echeverría y Franklin Ramírez sobre la coyuntura política nacional. Pero antes de continuar con el debate, tenemos un anuncio para ustedes, Yura. Así es, atención a todos nuestros seguidores y a los oyentes de Radio Pichincha. La feria más esperada está de vuelta al rinconcito de Pichincha y viene recargada con más productos y servicios para todas y todos. Aquí encontrarán tejidos, bisutería, ropa, productos de limpieza, pan artesanal, chocolates y muchos productos más.
Además, no se pueden perder la presentación especial de la novela 11 contra 11 del escritor y colega Edison Paucar. Te invitamos a asistir este viernes 15 de marzo de 9 a 2 de la tarde. Insistimos, este viernes 15 de marzo de 9 a 2 de la tarde a las instalaciones de Radio Pichincha en la Mallorca 24-198 y Madrid, en el sector de la Floresta. El rinconcito de Pichincha es el espacio que Radio Pichincha ofrece a los nuevos emprendedores. Les esperamos este viernes 15, no falten. Así es, no falten. Bueno, para seguir con el debate, se han situado varios elementos sobre la mesa. Me gustaría continuar hilando contigo, Paulina, retomando ideas que han traído tanto Franklin como Julio. Bueno, Franklin hablaba de 15 años de polarización, que me parece también vale la pena recalcarlos para tener un margen de vista más amplio. Pero luego, dentro de eso, de alguna manera, Julio situó esta idea de un ciclo político que se abre entre la muerte cruzada y que se expandiría hasta las elecciones del 2025, ¿no? Marcado por una suerte de crisis institucional en el que se puede o no dar un viraje. Y desde ahí, regresar contigo y preguntarte, tú ya decías en tu primera intervención, de alguna manera, Noboa es el actor que sale ganando. ¿Cómo lees tú a los otros actores que son las otras fuerzas políticas que son parte de este pacto, el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana? Es un pacto que, como de alguna manera sugería Franklin, acomoda bien a todos y desde el cual se podría gestar una salida a la crisis estructural, o cuál es tu lectura de estos otros actores, y también hacerte una segunda pregunta que me parece importante situar, y es el hecho de que en esta coyuntura específica en la que estamos viviendo hoy por hoy, ¿estamos ante una oportunidad se puede dar este viraje, o más bien, retomando tu idea de que Noboa se está fortaleciendo y que finalmente está llevando a buen puerto lineamientos que ya se habían establecido incluso desde el propio Lazo con el pacto con los Estados Unidos, entre otros? ¿Hay un viraje o más bien hay un fortalecimiento de este proyecto por derechas que se ha venido sosteniendo en el país ya desde hace algunos años? Paulina. Bueno, son varias cosas, ¿no? Yo creo que en esta lectura me parece que hay dos elementos, tres, que son bien importantes de retomar. Lo primero, que bien señalaba Julio, con la crisis institucional, que efectivamente esto está todavía, digamos, seguimos viviendo los rezagos de la transición aquella y la puja para que se sigan reacomodando algunas cosas. Y leyendo el marco de la crisis institucional, me parece que justamente la declaratoria del CANI incluso viene de algún modo a disimular y maquillar esta situación, al menos en una de sus caras, para decir que, por ejemplo, Fuerzas Armadas, Policía Nacional estaban viviendo el peor momento de confianza en los últimos años, y a propósito de la declaratoria de CANI, en las cifras esto se mueve radicalmente y parece que no ha sucedido nada. Estábamos viviendo en el marco también de muerte cruzada y juicio político, fuertes acusaciones, hablando de narcogenerales y demás, la urgencia de depuración, lo propio con la justicia, en fin, y esto parece como que se ha disimulado y se ha maquillado y casi como que se ha postergado. Esto me parece que es un escenario que además en buena medida va a marcar cómo se vaya decantando de acá en adelante el juego político y cómo se vaya decantando la situación también de gobernabilidad, porque esto es lo que permanentemente va a estar saliendo por distintos lados, aunque ha quedado medio disimulado. Lo segundo, sobre el ciclo político, yo creo que hay que situar algunas cosas. En el caso de Noboa, más que Noboa, es lo que representa como actor y como posibilidad que estaba ya latente de una suerte de outsider que podía entrar en estas condiciones en el país. Podía haber sido eventualmente Topic, fue Noboa, pero podría más adelante ser otro, es decir, otro que esté por fuera de las fuerzas políticas que habían estado, sobre todo, dominando el juego político. Sobre estas fuerzas creo que estamos en un momento definitivo y distinto. Voy a hablar de RC y PCC para decir que aun cuando tienen la misma fuerza y presencia en el legislativo, hay al menos tres condiciones que se están medrando en medio de esta situación. Lo primero, la situación de sus líderes, la situación de
Rafael Correa a distancia y con cada vez, yo diría, más disminuidas posibilidades de incidencia total, porque hay varios actores de la Revolución Ciudadana que empiezan a actuar aquí con autonomía y tomando la operación, el diálogo, el acuerdo, la avanzada de su fuerza política, que no necesariamente es siguiendo ya la línea que antes era tan fuerte de Rafael Correa. Y lo propio está sucediendo de algún modo con el Partido Social Cristiano, no solamente porque también seguramente las acciones de cercanía de actores de PCC con ADN ya son bastante más evidentes. Hay actores de PCC dentro del gobierno nacional, hay asambleístas que se han salido de PCC para ir a ADN, y porque además lo que acaba de suceder con el caso Purga es sin duda alguna el golpe más duro que ha recibido el Partido Social Cristiano, pero sobre todo su líder, Jaime Nebot, y que ha tenido que salir rápidamente a dar declaraciones, no solamente en nombre del partido, sino sobre todo, ha dicho, voy a referirme a Jaime Nebot, y tiene rápidamente que decir, no vamos a dar los votos para el juicio a la fiscal. Entonces esto cambia las condiciones de los líderes, cambia las condiciones de la operación política. Y voy rápidamente al otro punto de cómo cambia también el ciclo político, porque tenemos una presencia que ya es cada vez más indisimulable de esta derecha radical y de esta derecha con actores no solamente en Construye, sino como actores que estuvieron en el gobierno de Guillermo Lasso y que claramente tienen una incidencia tan fuerte que son aquellos que siguen empujando también esta dinámica de la que o con la que la fiscal se pone por delante. Tanto es así que Noboa, que tiene un acuerdo de hecho, de firma, de foto con PSC y con RC, no obstante, en esta semana se han saludado mutuamente. Él ha dicho, hemos permitido, le hemos dado las condiciones a la fiscal para que haga lo que tenían temor de hacer. Y la fiscal ha sacado también declaraciones diciendo, quiero saludar a nombre personal e institucional este esfuerzo que está haciendo el presidente Noboa para, en colaboración, pero también de modo independiente, generar las condiciones para que el país avance. Esto es otro capítulo, esto es otra página, y esto significa que Noboa también se da cuenta de que no puede, o que no debe, o no le conviene seguir solamente con RCPCC por estas condiciones que he descrito, sino que saludando a la fiscal, está de algún modo también saludando y acercándose hasta a estas otras fuerzas. Entonces, todo esto está en movimiento para este nuevo, o este movimiento de ciclo político, y lo que decía hace un momento, esta crisis institucional que pasa a ser disimulada, postergada, maquillada en el marco del CAR. Gracias, Paulina. Julio, vamos a mantener el orden en esta ronda de intervenciones. Dos cuestiones. Uno, tú decías, la muerte cruzada habilita este ciclo vertiginoso. Hay un pacto de origen en esta nueva legislatura. Paulina, Franklin coinciden en que este pacto de la legislatura se ve alterado por el rol y la agenda de la Fiscalía y otros actores con los que Noboa no solo se siente, sino que se evidencia más seguro. Da por descontado, Noboa, que esto que tanto coincidías tú con Paulina, la fuerza que tienen los liderazgos tanto en el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana está minándose, está erosionándose. Entonces da por descontado que ya tienen la bolsa el apoyo de estas fuerzas, de estas fuerzas políticas. Necesita cerrar el círculo con una cuestión más ambiciosa y de calado, que es la agenda de la fiscal y otros actores. ¿Cómo reaccionan las distintas fuerzas políticas que parecería van perdiendo influencia en vistas del 2025? ¿Cuál es tu criterio? Bueno, yo diría que partiendo de la intervención inicial que hice, yo sí creo que estamos en un proceso en el cual estos actores tratan de sobrevivir políticamente, ¿sí? Sobrevivir políticamente. Esto es resistirse a una tendencia inércica, de una inercia de debilitamiento. Debilitamiento que está en los dos aliados de Noboa. Mientras Noboa se está fortaleciendo, estos dos actores están tratando de resistir a su propio debilitamiento. Entonces, creo que ese es el elemento caracterizante.
Y ese elemento caracterizante gira en torno a un núcleo, que es el núcleo, diríamos, de la semántica política o de la discursividad, en donde domina un tema, que es el tema de la inseguridad y de la narcopolítica. Creo que ese tema se ha consolidado en el actual ciclo político. Es el tema central, es la discusión fundamental, es la preocupación que está en la cabeza de todo el mundo, ¿sí? Y en ese posicionamiento de ese tema, la operación realizada por la Fiscalía es extremadamente decisiva, ¿sí? Es extremadamente decisiva. El caso Metástasis y el caso Purga son dos pasos que consolidan muy bien esa semántica de ubicar al tema de la inseguridad y de la narcopolítica como el elemento fundamental que orienta este rato la acción política. Y el caso Metástasis y el caso Purga involucra a los dos actores, al Partido Social Cristiano y a la Revolución Ciudadana, como actores comprometidos en el fenómeno de la narcopolítica y en el fenómeno de la inseguridad. Entonces, mientras esa semántica se fortalece y mientras avanza la operación de la Fiscalía, se fortalece la postura de Daniel Noboa y se debilitan la postura de los dos partidos social, el Revolución Ciudadana y Partido Social Cristiano. Habrá que ver cuál es el tercer paso que dé la Fiscalía, porque no nos olvidemos que está en juego también el esclarecimiento del asesinato de Fernando Villavicencio, ¿no? Y todos los actores que están evidenciados en el caso Metástasis y en el caso Purga, son actores que tienen que ver directa o indirectamente con el asesinato de Fernando Villavicencio. Entonces, no nos sorprenda que el tercer movimiento de la Fiscalía sea el de dar mayores esclarecimientos sobre los autores intelectuales de ese hecho del asesinato de Fernando Villavicencio. Entonces, yo ubicaría esta relación de esta semántica de la inseguridad, la narcopolítica, la intervención de la Fiscalía, el avanzar de este tema, esta estrategia de gobernabilidad en donde se fortalece Noboa y se debilitan los otros actores. ¿Hasta cuándo va a funcionar esa alianza de gobernabilidad entre estos tres actores? Es muy probable que vamos a ver qué es lo que pasa con la consulta. Si es que la consulta, el gobierno vence o arrasa como parecería ser, dado que es una consulta que también está apuntando a tratar de encontrar soluciones al tema central de la inseguridad y de la narcopolítica. Si es que se consolida aún más esa postura, yo le veo difícil la posición tanto de la Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano, a no ser que se realice por parte de estos actores una operación de replanteo fundamental de todo su accionar. ¿Qué significa eso? O sea, que la Revolución Ciudadana, por ejemplo, abandone ya esa estrategia solipsista única, unidireccional, en función solamente de legitimar la presencia de su líder carismático, olvidándose de cualquier otra consideración. Franklin se sorprendía de que en realidad la Revolución Ciudadana se ha comprometido con leyes y ha aprobado y ha apoyado al gobierno de Daniel Noboa con leyes que seguramente van en dirección contraria a lo que supuestamente es su perfil programático e ideológico. Eso quiere decir que se está sacrificando todo para esa estrategia que me parece es una estrategia ya obsoleta de la defensa a ultranza del líder carismático Rafael Correa. En el caso del socialcristianismo, el panorama es mucho más grave, porque se está caminando hacia un involucramiento de su eje y de su líder central, que es Jaime Nebot. Se está planteando ya, se está avanzando en esa dirección. Entonces yo creo que el panorama es un panorama que tiende más hacia la radicalización del conflicto, podríamos decir, y que nos presenta escenarios
de difícil pronóstico en este momento. Muchas gracias, Julio. Franklin, tú en tu última intervención hablabas de los tiempos de la fiscal y yo recuerdo muy claramente que justo en el último programa del año pasado, aquí en Frente Radiosa, hablamos todo un programa sobre la fiscal y al finalizar parecía ella ser la gran jugadora, la reina de la política nacional, incluso se llegó a decir. Me interesaría o quisiera más bien pedirte tu lectura sobre no sé si puja o acuerdo entre la fiscal y Noboa, quién lleva las riendas que les beneficia a ambos y a la par también continuar con este eje de análisis que planteaba Julio en cuanto al rol de la revolución ciudadana que parecería estar sacrificándolo todo. Tú ya hiciste de alguna manera alusión a eso en tu anterior intervención, pero también preguntarte esa postura desde una fuerza nacional popular que de alguna manera no logra encontrarse o no tiene eco en los actores políticos que estarían más allá incluso de la Asamblea Nacional, como son movimientos sociales, la propia CONAIE, entre otros. ¿Hacia dónde vamos también pensando en este ciclo político sobre el que hablábamos, ¿no? De cara al 2025, con una consulta de por medio? Sí, a mí me parece que una de las cuestiones que mencionas de ahí es vamos a ponerlo así, como una tensión entre Noboa y la fiscal, que uno podría leer como parte de una tensión en el proceso de transición generacional de los liderazgos de la derecha ecuatoriana. Aunque Salazar todavía como no se ha candidatizado, pero todo el tiempo, ¿no? Está en las encuestas, aparece, dicen que María Paula Romo y Construye la mencionan como su eventual alfil. Entonces está ahí, ¿no? Claramente es una jugadora política de primera línea, como el juez Moro que sentenció a Lula y después terminó como ministro de Bolsonaro y queriendo tomar su relevo, cayó en desgracia precisamente porque jugar con las dagas de la judicialización de la política desde puestos de tal envergadura no es sencillo. Pero la fiscal viene jugando a eso. Yo hablaba de los tiempos políticos, pero hemos visto también como muchísima celeridad respecto a unos casos y una lentitud apabullante respecto a otros. Ahí uno ve para quién y hacia dónde juega. Julio hablaba de la narcopolítica. La fiscal ha hecho caso omiso prácticamente a todas las acusaciones del entorno de Lazo, de su tío, que están situadas ahí, que fueron la causal de la muerte cruzada, y que efectivamente evidencian cómo el narcotráfico está expandido en el conjunto del sistema político, del mundo empresarial, ¿no? Si algún aporte para entender la crisis ha dado el caso Metástasis es un poco eso, ¿no? Cómo juegan estas redes de todo nivel. Entonces, a mí me parece complicado situarlas, Julio, solo en torno a algunos actores, porque está atravesando largamente el conjunto de redes políticas y del sistema político y económico del país, ¿no? No se entiende esa triangulación de la fuerza del sistema bancario financiero, el boom inmobiliario, sin las conexiones con lo que está sucediendo en el mundo de la economía criminal. Entonces, digo, hay ahí, me parece que Salazar venía siendo la jugadora predilecta de estas fuerzas de la Embajada de Estados Unidos, con un apoyo enorme, decidido, se fotografía todo el tiempo, va a cursos, asiste ahí, o sea, no hace falta tener la vieja tesis conspirativa de la izquierda para plantear esa relación. Y me parece que Noboa llega en un momento en que se había consolidado una respuesta a la crisis de violencia, a la crisis del sistema político, a la imposibilidad de avanzar en ciertas reformas estructurales, sobre todo en términos de la seguridad social, el avance de la explotación minera. Noboa llega y con la declaración de guerra se pone en el centro de ese juego político también. Entonces me parece que hay una... Antes de la declaración de guerra, cuando saca el caso Metástasis, Noboa se alinea directamente con la fiscal y dice, no, lo que acaba de hacer es parte del plan Fénix, ¿no? Ahora ya vemos a la fiscal referirse a Noboa en otros términos, como vamos a decir así, de cierta horizontalidad. Me parece que ahí hay una disputa
entre un Noboa que se consolida, que gana autonomía y que por eso mismo puede hacer estas alianzas políticas. La declaratoria de guerra le da una fuerza propia, pero claramente esto no disminuye el lugar de la fiscal y de lo que ella representa. Me parece que ahí hay una línea de disputa, de tensión, que se irá resolviendo, ¿no? Que se irá resolviendo y frente a la cual, sin embargo, me parece que hay un capital político específico, porque vamos a ver, estamos en democracia, la fiscal Salazar no fue electa por nadie, de hecho su designación fue bastante opaca y ha sido cuestionada, Noboa ha sido electo, los votos de la Revolución Ciudadana, grosso modo, desde el 2017 se mantienen entre el 33 y el 39%, están ahí, ha crecido a nivel subnacional, tiene alcaldías que nunca antes tuvo. Entonces, esta idea de la crisis inevitable del RC hay que también ponerla en duda, ¿no? Una cosa es quizás cierta obsolescencia política de su liderazgo, pero a pesar de aquello, ahora lo que vemos es que sigue siendo la primera fuerza política del país y con un crecimiento en todos los niveles y con una rotación de cuadros que ningún otro partido político tiene y puede proyectar, ¿no? Vamos a ver qué hace con esta pequeña fuerza que tiene ahora Noboa. Entonces, ciertamente, entonces, y con esto cierro, ¿no? La Revolución Ciudadana está ahí, está jugando sus cartas. Yo también creo que restringe su agenda política en nombre de las causas de su líder y de las causas de diversos de sus grandes cuadros políticos. Eso puede explicar de algún modo su alejamiento de múltiples sectores populares, pero al mismo tiempo sigue siendo el único espacio político que disputa del centro hacia la izquierda a la hegemonía de la derecha. Con lo cual estoy queriendo decir que buena parte también de la suerte de la Revolución Ciudadana tiene que ver con su vacío por izquierda, ¿no? En la última elección no hubo nada en la papeleta en ese sector y sin embargo sabemos que la dinámica de los movimientos sociales, de las organizaciones populares ha sido importante en este último ciclo, quizás como un único espacio de resistencia en el espacio de lo social para cambiar las brújulas de la crisis estatal. Entonces, también ese juego de cúpula en el que está inserto y atrincherada la Revolución Ciudadana, lamentablemente, puede abrir, y de hecho ahora estamos viendo intentos, ¿no? De Granja, ISA, como de reacomodar estas cosas, lo cual de cara a 2025 puede cambiar las dinámicas del sistema político. Pero Noboa cuenta con esa fuerza, con ese capital, con esos votos que son fundamentales, porque no hay que perder de vista, que a Noboa sí le darían los votos para pactar por derechas. O sea, él podría perfectamente hacer con Construye y con las otras fuerzas. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no pactó? ¿Por qué si todos sabemos que el RC es un gran agente narcopolítico? Y esa información la tiene Noboa y la tiene Nebot. ¿Por qué pacta con la RC? Porque es un actor político, porque tiene una bancada presente, porque juega en lo local, juega en Guayaquil, juega en Quito, tiene presencia democrática y da certezas al sistema, ¿no? La Revolución Ciudadana da certeza al sistema político. Le pudo haber conferido esto a Lasso. Lasso jugó a una solución autoritaria y de mesiánica, porque siempre se vio en los ojos de Correa, y rompió esto que ahora Noboa lo está capitalizando. Franklin, con esta interrogante vamos a hacer un minuto de cierre tanto con Julio como con Paulina, que creo que nos alcanza el tiempo y el espacio en la radio. Julio, esta pregunta de cierre que hace Franklin, que quizá diferencia radicalmente el momento de Lasso con el momento Noboa, que es la necesidad de acuerdo y negociación con la Revolución Ciudadana. Tú decías, ahora es un juego en el que todos se miran con sospechas en miras del 2025. Hay una consulta popular que parece va a legitimar exponencialmente a Noboa. Ahora, las condiciones de gobierno sin liquidez, con condiciones económicas todavía aún más precarizadas, le dan margen a Noboa para conducir este pacto, uno, con sus aliados legislativos y dos, con quizá más arriba con la fiscal. Es decir, se requiere bastante habilidad política a priori para sortear este tiempo político que se avecina en el país y que no está descartado. No, Lasso quiso jugar a lo mismo con la consulta popular y terminó como terminó.
¿Qué condiciones se pueden avisorar para este año que puede resultar todavía largo y eterno para Noboa? Un minuto de cierre contigo, Julio. Yo diría interesante el planteamiento último de Franklin, en donde nos dice, bueno, ¿por qué Noboa no se alía con sus partners, con sus amigos, con sus más cercanos, que podría ser Construye y podría ser el resto del espectro parlamentario, y más bien se alía con el Partido Social Cristiano y con Revolución Ciudadana? Y arma ahí una estrategia de gobernabilidad. Lo hace justamente para neutralizarlos, porque sabe que son los dos grandes opositores. Entonces, esa es una operación política clara, muy definida, que es una operación política de sobrevivencia del gobierno débil, entre comillas, inicialmente de Noboa, para irse fortaleciendo en función del 2025. Entonces creo que eso hay que tenerlo muy claro. Se trata de hacer una alianza, un pacto de gobernabilidad justamente con quienes podrían afectarle su estrategia de posicionamiento y de fortalecimiento. Entonces, eso me parece respecto de ese comentario de Franklin. Respecto de la crisis económica, sí, creo que esa es una variable que no la hemos tomado en cuenta este rato, pero que pesa y pesa mucho. Sí, Noboa se ha movido hábilmente para involucrar a sus socios en la aprobación, por ejemplo, de la subida del IVA, ¿no? Esa también es una operación que le permite, por un lado, estabilizar las variables macroeconómicas y proyectarse hacia un futuro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La subida del IVA, a más de dotarle de recursos para resolver su crisis de liquidez, es una operación fundamental para posicionarle en su negociación con el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias. Fíjate, el mismo indicador de riesgo del país está cayendo, lo cual demuestra que se está caminando en esa dirección. Gracias, Julio. Ese es otro tema que se podría abundar. Disculpa que te corte, pero se nos acaba el tiempo. Paulina, te quedaste con las palabras del cierre. Tus reflexiones finales, por favor. Sí, yo creo que está en cuestión en este momento cómo la Revolución Ciudadana, por un lado, procesa este momento de relación con el Ejecutivo sin licuarse, es decir, manteniendo lo programático por delante, viviendo nuevamente estas arremetidas que ya las ha vivido durante largo tiempo, cómo las procesa, y tercero, lo que decía yo hace un momento, qué lugar empiezan a tener las figuras de la Revolución Ciudadana que están ahora gobernando, operando, articulando acá, con cierta o relativa autonomía de su líder, eso está. ¿Cómo PSC enfrenta por primera vez? Yo insisto en esto, es la primera vez que el PSC está siendo golpeado de esta manera, cómo logra recuperarse, reponerse de esta situación. Y lo tercero que me parece que es lo más relevante, no por el actor, sino por el país. ¿Cuánto en este momento está recibiendo el poder en Daniel Noboa? Es decir, ¿cuánto está recibiendo el poder en lo civil? ¿Cuánto ha sido cedido a Fuerzas Armadas y al marco con el que Estados Unidos y otras fuerzas están diseñando cómo se enfrenta la crisis de seguridad nacional? Gracias, Paulina, y con estas interrogantes que habilitamos con la discusión semana a semana en Frente Radiosa, cerramos este programa con el que hemos buscado llevar un mensaje de, sobre todo, inquietud a nuestra audiencia respecto a la coyuntura política nacional. Sin más, les invitamos a que nos sigan semana a semana, todos los lunes a partir de las 18 horas, porque el conflicto no es karma, sino democracia. Gracias a todas y todos.